Bueno, buenas tardes. Hoy estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, proyecto que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy nos acompaña María del Rosario Vázquez. Buenas tardes, María del Rosario. Hola, muy buenas tardes y mil gracias por la invitación. María del Rosario viene de parte de la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, entidad que forma parte de la Taula Catalana per la Pau y el Drets Humans a Colombia, que el pasado 28 de abril emitió un comunicado de prensa en el que advertía sobre las graves consecuencias de la emergencia sanitaria en este contexto del COVID-19, sobre las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Y para ello hoy se encuentra María del Rosario con nosotros. Una de las primeras inquietudes es para las personas que nos están viendo, es que nos expliques el contexto de la realidad actual a nivel de derechos humanos y crisis humanitaria en Colombia, María del Rosario. Sí, mira, Omaira, yo quisiera empezar por recalcar que Colombia es un régimen presidencialista, ¿no? Y yo creo que para que hagamos un enfoque macro, el presidente puede en un momento de emergencia tener atribuciones que hace que se concentren en él, eh, pues muchas de las facultades del Estado y que los otros poderes queden un poco subyugados a sus decisiones. Eso de por sí ya es grave en un país en donde los derechos humanos son irrespetados, ¿no? Ujú. Y efectivamente, en este momento, el gobierno en cabeza del presidente está emitiendo decretos que tienen valor jurídico legal, ¿no? Que se vuelven inmediatamente norma, ¿no? Como el decreto 440, que está siendo impugnado y cuestionado por muchas organizaciones de derechos humanos y por la academia. En esto quisiera recalcar que muchas de estas medidas que se están tomando se pueden considerar contrarias a la Constitución. Y eso ya de por sí, ya el marco legal en el que Colombia está viviendo esta pandemia y este momento de emergencia sanitaria, social, humanitaria, ya el marco en el que esto se está desarrollando se podría considerar un marco anticonstitucional. Y eso ya es muy grave. Y esa es la primera llamada a la comunidad internacional desde ese análisis de que Colombia podría estar viviendo un momento en el que la Constitución, que tanto trabajo nos da a defender, que han pasado gobiernos sucesivos tratando de destruir el marco en el que podríamos vivir con dignidad, pues realmente se ve gravemente afectado por estas decisiones, ¿no? Cómo detrás de las decisiones que se tomen con algo que se llama el FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencia, es la forma legal que el gobierno le está dando al manejo de la emergencia, realmente va a empezar a usar los recursos, por ejemplo, los recursos del Fondo de Regalías. ¿No? Yo le explico, parece un poco complejo, pero no. El Fondo de Regalías es el fondo del cual se nutren fundamentalmente los recursos para los municipios más pobres de Colombia. Y ese es el dinero que quiere utilizar el gobierno para suplir las necesidades que va a tener ahora, cuando el Ministerio de Hacienda tiene perfectamente la capacidad para poder suplir las necesidades. Claro que como para todos los países va a ser difícil, pero realmente el gobierno no lo está haciendo bien y por eso es una invitación de verdad a la academia internacional a que entre en contacto con estas entidades en Colombia, como por ejemplo la Universidad de Caldas, que tiene una facultad de Derecho bastante fuerte, que está impugnando estas decisiones y estas normativas que están surgiendo desde el régimen presidencialista que es Colombia. Entonces ahí ya hay como un marco muy grave porque eso implica que los más vulnerables van a seguir siendo los más vulnerables.
¿no? Eso va no solamente en el tema de derechos humanos y de protección de la vida, en el cual entraremos después, obviamente, Omaira, porque ese es como lo que a la tabla y a las entidades que hacemos parte más nos conmueve en este momento, sino para la población en general. La brecha de la pobreza en Colombia se va a ampliar porque van a estar protegidas siempre las empresas y las personas que tienen una mayor capacidad de pasar por esta dificultad, pues con mayor solvencia. En cambio, para las personas más pobres, para las personas más humildes, para quienes su vida se está viendo en riesgo porque ganan su salario de lo que ganan cada día, estas medidas gubernamentales, al contrario, las van a colocar más en riesgo y más, o van a morir, como dicen las personas, o van a morir por el virus o van a morir de hambre, ¿no? Ese es como una crisis enorme que se puede estar dando en Colombia en este momento y quería empezar por ahí, ¿no? Sí, y de hecho es vital que hagas, que exactamente expliques a nivel político, a nivel social y a nivel económico y nos des esta visión, porque sí, lo hemos visto además por las redes sociales, que una de las primeras, del primer temor de las personas más allá del COVID era la pobreza y todas estas familias que, como bien tú dices, viven con el día al día, viven con el diario y pues que es que ven amenazada su vida inicialmente. Pero bueno, también como tenemos el tiempo así un poco destinado para hablar, porque de Colombia podríamos estar hablando bastante tiempo, también es interesante decir que en Cataluña se hace bastante incidencia política, no solo desde la Taula, sino desde otras entidades, y sobre todo a nivel de los de derechos humanos, ¿no? Así que esta sería como la siguiente pregunta y que nos dijeras de aquí al momento que ha comenzado eh, a que las personas estén encerradas, confinadas, encerradas también es otra cosa, nos puedes decir qué ha estado pasando a nivel de materia de derechos humanos en Colombia. Exactamente. Para mucha gente puede ser como una pregunta, ¿qué tiene que ver el confinamiento con una crisis de derechos humanos y con el riesgo para los líderes, las lideresas y para las personas defensoras de derechos humanos? Suena como extraño hacer ese cruce entre esas dos, entre esas dos miradas, ¿no? Pero realmente es que las muertes que se disparan en Colombia, la peor pandemia que existe en Colombia es el asesinato sistemático de los líderes y las lideresas y los defensores de derechos humanos. Esa es una pandemia de la cual no hemos podido recuperarnos, ¿no? Esa es una enfermedad que nos ataca gravemente. Y a partir de las medidas de confinamiento, las personas que tienen que huir y que tienen que moverse y que tienen que salir de sus lugares donde están siendo amenazadas para poder salvar su vida, pues no lo están pudiendo hacer. Y están todavía más en la mira de los grupos armados, ¿no? De los agentes armados que no toleran que exista la diferencia y que haya una manera que busquemos para vivir en paz y en dignidad. Entonces, realmente las cifras se están disparando, pero no son gratuitas, ¿no? El año pasado se disparó el número de amenazas contra las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. 2019 se llegó a un pico de amenaza y de persecución intolerable. Y este año lo que ocurre, siempre que hay un pico de amenazas, en el siguiente año lo que hay es un pico de asesinatos, porque lo que empieza a hacerse es asesinar a esas personas a las que se han amenazado. A las personas defensoras de derechos humanos no las matan de repente, sino que vienen de un largo viacrucis, de una larga cadena de amenazas, de hostilidad
hostigamientos, de llamadas, de otros intentos de vulnerar sus derechos. Y el asesinato y esa muerte innoble y terrible es el pico máximo de la amenaza, ¿no? Y entonces este año se están cumpliendo todos los asesinatos de las personas amenazadas durante años. En lo que va del año, que además las cifras a veces, a mí en lo personal me espanta a veces decir cifras porque es como si estuviéramos hablando simplemente de casos que vamos contando cuando detrás de eso hay seres humanos, ¿no? En lo que va del año hay aproximadamente 80 asesinatos de líderes y lideresas, de defensores de derechos humanos, y desde que empezó el confinamiento por la pandemia, se dice que, porque también hay un subregistro, que aproximadamente 36 líderes y lideresas han sido asesinadas, o sea, en un poco más de un mes, ¿no? Con un agravante terrible que se está dando en este momento, que es que a las personas, a ese líder social, a esa lideresa social, que son tan importantes para su comunidad, que son los portavoces, que son quienes se enfrentan, que son quienes cohesionan la comunidad, no los están asesinando solos. Los últimos casos son de asesinatos de todo el grupo familiar. Se convierte ya en masacres. Estamos pasando a las masacres. Están asesinando al líder, a la lideresa con su pareja, con sus hijos, con sus nietos, y eso es terrible porque además están en una absoluta desprotección, que es el otro tema al que queríamos pasar. ¿Por qué la comunidad internacional, empezando por la comunidad catalana, que siempre ha mostrado una solidaridad y un interés profundo por lo que ocurre en Colombia, por qué empieza a levantar su voz o por qué continúa levantando su voz? Porque hay una indiferencia total del Estado, porque ahora sí, como hay por decirlo así, el pretexto perfecto para no cuidar a las personas defensoras de derechos humanos, porque todo el interés está colocado en la pandemia y en evitar que esto aumente. Entonces, si antes estaban desprotegidos, ahora con mayor razón, con el agravante de que estos grupos armados al margen de la ley están aumentando su presencia en las zonas rurales, y ahora contaré cuáles son las que tienen un más grave peligro, ¿no? Pero estos grupos armados están recuperando el control social. Lo que llega como información es que ellos son ahora los que lo que pasaba en tiempos de antes del acuerdo de paz, diciéndole a las personas si pueden salir o no pueden salir de la casa, hasta qué hora pueden salir, obligando a la gente a usar el tapabocas. Todo el control social lo están realizando, y armado obviamente, es un control social que se hace desde las armas, lo están haciendo los grupos armados. Entonces hay unas zonas del país realmente, como en las peores épocas del conflicto armado, es lo que hemos recuperado desgraciadamente. Están como liderando este horizonte tan triste departamentos como el Cauca, en donde fundamentalmente están los grupos indígenas en la mira de este acoso, de esta forma tan terrible de persecución. En Nariño, donde también hay unos grupos indígenas muy fuertes, y Putumayo. Estas son como departamentos, regiones de Colombia que están hacia el sur de Colombia y están siendo como un triángulo que está siendo acosado profundamente, porque además históricamente ha sido una región de Colombia que se le ha plantado al poder, que ha exigido sus derechos, y eso es intolerable para una clase dirigente que lo que quiere es la recuperación de sus tierras, es no perder sus tierras. Entonces esa parte es terrible. Y la otra parte que está haciendo también, que está en la mira de estos enemigos de la paz en Colombia, es la zona de Antioquia y de Chocó.
¿no? Entonces, son en pero en general en Colombia entera se está presentando, pero esto es donde más, el número más grande de asesinatos de los líderes se está presentando, y es por eso que organizaciones como La Taula, y no solamente aquí en Cataluña, sino en otras partes del Estado español, desde otros países, las organizaciones de derechos humanos que tienen que ver, que han colocado su mirada sobre Colombia, están llamando la atención de la comunidad internacional y exigiéndole al presidente que tome medidas, que de verdad no se escude detrás de este tema del confinamiento forzado y de este tipo de medidas, obviamente por la salud, para no cumplir con su deber constitucional de proteger la vida de los líderes y las lideresas en Colombia. Y un poco ya para ir cerrando, María del Rosario, estaría bien hacer hincapié en lo que desde esta nota de prensa exigen las diferentes entidades que pertenecen a la tabla, ¿no? Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que impida, que detenga esta ola de agresiones, ¿no? Que de verdad recupere y le dé salida a los planes de protección tanto individual como colectiva que requieren los líderes y las lideresas y las comunidades a las que pertenecen, ¿no? Que de verdad acuerde un cese bilateral al fuego con los actores armados, y que no deje una cosa que está siendo muy grave, que no se echen para atrás las medidas que se aprobaron con el acuerdo de paz. Ya hay grupos políticos en Colombia que le están exigiendo al gobierno que desmonte el acuerdo de paz. Entonces, es fundamental que estas medidas que se han implementado se sigan protegidas, se le den los recursos, porque al lado, quería decir, no solamente se ha aumentado la muerte, el asesinato de los líderes y las lideresas y los defensores, sino de las personas que se han desmovilizado durante el acuerdo de paz, gracias al acuerdo de paz. ¿Alguna otra cosa que se haya quedado por fuera, ¿no? de esto que tú me has nombrado? Yo quiero llamar la atención sobre la situación de las mujeres en tiempo de confinamiento en Colombia. Como ocurre en todas partes del mundo, aquí también lo estamos viendo. Lo que pasa es que aquí hay unas mínimas medidas de protección. Las mujeres ahora están conviviendo todo el tiempo con sus agresores, ¿no? Y desafortunadamente en Colombia las medidas de protección han pasado a un segundo plano, porque también todo el sistema judicial está un poco en manos de las decisiones presidenciales. Y el tema de la protección a las mujeres y del manejo de la violencia doméstica y este tipo de medidas que deberían ser fundamentales no se están tomando. Yo quiero llamar la atención que de acuerdo a la información de ONU Mujeres y de la Fiscalía General de la Nación, en lo que va de este tiempo de confinamiento han sido asesinadas 20 mujeres en Colombia. Y eso es también otra pandemia a la cual le tenemos que poner un freno. También quiero enfatizar cómo estas peticiones que se están haciendo al gobierno colombiano las hacen obviamente las entidades, las organizaciones, los movimientos políticos en Europa, pero también las organizaciones de víctimas. Las organizaciones de víctimas de personas colombianas y colombianos en el exterior. Estamos exigiéndole al gobierno colombiano que tome las medidas pertinentes para defender la vida de los líderes, de las lideresas. Por cada líder y por cada lideresa asesinado en Colombia es toda una comunidad la que se destruye. No es solamente la muerte de una persona, sino la muerte del tejido social. Y eso nos va a costar muchísimo salir adelante de esa tragedia.
Muchísimas gracias, María del Rosario. Muchísimas gracias también de parte de la colectiva que representas, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y de la Taula Catalana per la Pau y el Drets Humans a Colombia, que también han hecho posible esta entrevista. Decirte que, bueno, que aquí, tanto desde vuestra colectiva como desde la Taula, tenéis un espacio para comunicar estos y otros hechos que ya sabemos que no llegan a los medios de comunicación generalistas y que cuesta muchas veces encontrar también esta información en los mismos medios de comunicación de Colombia. Entonces es importante saber que también hay medios independientes que pueden tener la capacidad de informar todo esto que nos estás explicando, María del Rosario. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti porque eso es lo que necesitamos, que resuene lo que ocurre en Colombia. Gracias.